Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo. Pastor, ¿qué es lo que usted dice? Ese es el título del mensaje de hoy. Durmiendo con el enemigo. Pero voy a empezar una aclaración. No es con quien usted duerme al lado de su cama. Ese no es el enemigo. Ahí vamos a empezar para no meternos en problemas. Durmiendo con el enemigo es el título del mensaje de hoy y vamos a volver a leer la porción de la escritura de Romanos para que tengamos en contexto de por qué durmiendo con el enemigo. Romanos 8 del 1 al 8 nos dice, en el nombre de Jesús: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los cristianos tenemos tres enemigos específicos con los cuales batallamos. Eso lo sabemos. Son Satanás, el mundo y la carne. Ese es el enemigo con el cual dormimos. Y es de ese que vamos a hablar hoy. Quiero pedirle a un joven que tiene un elemento que me va a ayudar a ilustrar cómo constantemente en la mañana, en la tarde, en la noche, al levantarnos, al acostarnos, ese enemigo nos acompaña. A veces pensamos que solamente Satanás es nuestro enemigo, pero mire quién es el enemigo. Es usted mismo su enemigo. Son dos versiones de nosotros mismos que están, hacia acá por favor, hacia mí, que están en contraposición. El viejo Abel y el nuevo Abel. El viejo tú y el nuevo tú. Muéstralo de nuevo para que ellos se vean bien. Y que sepamos que a veces culpamos a Satanás o identificamos o entendemos que el enemigo que nos ataca es Satanás. Pero este enemigo es sumamente peligroso, porque diferente a Satanás hay momentos de ataque, hay momentos de opresión, pero este enemigo es más sutil. Uno no se da cuenta muchas veces que es esa vieja versión de nosotros, esa vieja naturaleza que está luchando por decir, estoy aquí todavía, dice el pastor a veces, sigo vivo. Es como que nos lo recuerda. Con esas respuestas, esas actitudes que luchamos para que cambien, pero siguen ahí. José, muchas gracias, ya puedes guardarlo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra sobre ese enemigo, pero también la respuesta para vencer ese enemigo, que es el Espíritu Santo. Pero primero miraremos el versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, primero que me he arrepentido de mis pecados, he reconocido que he fallado delante del Señor, he puesto mi fe en Jesús, el único y suficiente Salvador. Significa que he nacido de nuevo y ya no soy yo más, Cristo vive en mí, ¿verdad? Pero que también soy imitador de Jesús. Mateo 7:17 dijo el Señor: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es decir, uno que está en Cristo Jesús
Es alguien que está dando frutos de que ha nacido de nuevo. Y es interesante porque cuando el apóstol Pablo dice el que está en Cristo, en el original usa una expresión que significa lo que lo hace con ayuda de Cristo, por la obra de Cristo. Es como si Pablo quisiera decirnos, estás en Cristo no por tus propias fuerzas, estás en Cristo no solo por tus propios méritos, es por lo que Cristo hizo en la cruz, es por la obra de Jesucristo al morir por ti, amén. Pero nos dice, además de que estamos en Cristo, que no hay condenación. Y es interesante porque Pablo habla de una sentencia judicial. Es como se emitió un juicio, pasaste por el proceso judicial y también se emitió la sentencia. Si fuiste encarcelado o tienes que pagar una multa. Ya no estamos condenados a vivir en el pecado, a vivir en ese estado de esclavitud. Somos libres en Cristo Jesús. No se trata solamente de estar aquí en la iglesia o estar en una religión en particular. Es de una relación personal, una fe genuina en el Salvador. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahí es muy fácil de entender. Estamos en Cristo, ya no hay condenación, qué bueno. Pero nos encontramos con otra realidad. Y es que aunque hemos nacido de nuevo, aunque hemos sido salvos, tenemos una lucha permanente entre nuestras dos naturalezas. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y aquí necesito la ayuda de dos jóvenes que ya están identificados, pasen por favor, que me van a ayudar a ilustrar en qué consiste esa lucha permanente. Cómo muchas veces queremos agradar a Dios, pero se nos hace bastante difícil. Del otro lado. Sí. Este joven, alto, los dos bien elegantes, representa a la vida en el Espíritu. Representa a la dirección del Espíritu Santo. Este otro joven que está a mi izquierda representa el viejo yo, el viejo tú, la vida en la carne. ¿Qué sucede? Que cuando yo me levanto el domingo en la mañana, digo, me quiero ir para la iglesia, voy a adorar al Señor, prendan su micrófono. La carne me dice, quédate durmiendo un chin más. La Biblia no dice que todo tiene su tiempo. Pero este tiempo de dormir. Pero el Espíritu me dice, todo es lícito, pero no todo me conviene. Vamos para la iglesia. Bueno, yo creo que sí que hay que ir para la iglesia, pero Es que no. Tú llevas la semana entera fajado, trabajando. Y eso, ¿para qué tú vas a ir a la iglesia? Mira la transmisión ahorita. ya yo vine el miércoles, vine el jueves, hasta el No, hay que sábado ir vine otra con los vez. jóvenes, ¿verdad? No. Bueno, vamos quedando descansando. Claro. un ratito. No. Recuerda lo que dice la Biblia, que no se dejen de congregar. Vamos para la iglesia. Es verdad. Vamos, No, pero él no vamos. está dejando. Pero yo fui el miércoles. Él fue los otros días. Sí, pero tiene que llenarte del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que sí. Pero el espíritu no está en todos los sitios. Tienes razón. Sí, pero es importante estar en coinonía con los hermanos para poder permanecer. Vamos. Excelente. Quédense aquí, vamos a darle un chimo para acá. Nos reímos, ¿verdad? Pero es exactamente lo que pasamos. ¿Sí o no? Igualito. Hermanos, esta es la realidad de cada uno de nosotros. De todos. Unos en un nivel, otros en otro. Unos en algunas áreas, otros en otras. Pero es una lucha permanente. Y fíjese algo. La carne que está en mí, esa vieja naturaleza, siempre va a tener un argumento. Nunca se va a quedar callada. Cualquier cosa que querramos hacer para agradar a Dios, la carne nos va a decir lo contrario. Entonces, si nos quedamos escuchando los argumentos de la carne, si nos quedamos escuchando los argumentos de la carne, no podremos tener una vida en el Espíritu. No se trata solamente de que leí la Biblia una vez a la semana, es cuestión del día a día. Estos son decisiones. Una decisión tan básica como decir que voy a la iglesia, pero es la decisión de decir me voy a levantar en la mañana temprano a hacer mi devocional, a orar,
o voy a tomar un día para apartarme, o cómo voy a responder cuando me insultan en la calle, o al compañero de trabajo que me insultó. La carne tiene una cosa que responderle, pero ¿y el espíritu? ¿Y la vida en el espíritu? Pueden sentarse, chicos. Muchas gracias. Un aplauso para estos tremendos actores, los José. Aunque hemos nacido de nuevo y nos parecemos a Jesús, tenemos esa lucha con la vieja naturaleza. Y Pablo dice, los que no andan conforme a. Y quiero aquí que entendamos algo muy interesante. Él usa una palabra griega que significa un estilo de vida. No es solamente andar como que caminar, es el estilo de vida, la forma en que yo conduzco mi vida. Pero en la forma que él utiliza se llama presente activo. Es decir, él está diciendo, es como si Pablo nos dijera, los que no se comportan como quieren la carne, sino que viven cada día como quiere el Espíritu. Pablo no está hablando de andar conforme al Espíritu una vez a la semana cuando voy a la iglesia, o andar conforme a la carne en un momento específico. Él está hablando de una actitud permanente. Pero hermanos, seamos honestos, ¿andamos permanentemente en el Espíritu? No responda en público, respóndase a sí mismo. ¿Será que siempre respondemos conforme a la nueva naturaleza? Yo no sé usted, pero yo no. A veces el viejo hombre me recuerda, estoy aquí todavía. Tú puedes decir esto. Este argumento es mejor. Y si no somos conscientes de que estamos en esa lucha, va a ser un proceso gradual. De hoy dije una cosa, mañana le respondo en otro nivel según la carne. Pero ya no voy, no tengo que ir miércoles, jueves, sábado, domingo a la iglesia, sino que con un día basta. Y sigo escuchando el argumento de la carne. ¿Me siguen? O sea, gradualmente vamos entrando en un proceso de descuido espiritual. Y qué peligro tan grande, hermanos. Qué lucha tan grande estamos enfrentando. Vamos a ver en este momento, entonces vimos que estar en Cristo, aunque tenemos una relación con Él, aunque no hay condenación, existe una lucha. Veamos qué nos dice el pasaje sobre andar conforme a la carne. Hay 5 cosas que veremos aquí sobre andar conforme a la carne y 5 cosas también sobre andar conforme al Espíritu. Primero, el versículo 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces nos habla Pablo que la carne me hace débil e incapaz de obedecer a Dios. Si intento agradar a Dios por mis fuerzas, hermanos, vamos a fracasar. Si intentas dejar el pecado solo por tu voluntad, solo con tu decisión, lamentablemente te espera el fracaso. La naturaleza caída en mí es débil. Y en el original griego significa enfermo, impotente, incapaz de hacer algo. Muchas personas quieren agradar a Dios y tratan de buscar a Él, ir a la iglesia con todo su corazón y piensan que antes de recibir a Jesús tienen que dejar la vida de pecado o lo que saben que están haciendo mal y dicen, cuando yo deje esto, entonces voy a buscar a Dios. Amigo que nos visitas o que nos ves, es todo lo contrario. No venimos a Cristo porque voy a dejar lo malo y luego busco a Jesús. Es al revés. Es porque reconozco que soy un pecador, porque reconoces que eres un pecador y necesitas a Jesús. Entonces Jesús nos dice, venga a mí todo el que esté cargado, cansado, que yo le haré descansar. Jesús te limpia, Jesús te santifica, Jesús quita tus pecados y entonces podrás agradarle. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén. Pero hermanos, ahora que somos cristianos, nosotros que estamos en el Señor, debemos tener muy claros
que hay un peligro en querer agradar a Dios, en querer vivir, dejar esas luchas contra la carne solo por mis propias fuerzas. Y hay una canción de hace unos años que dice: yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo y tú me levantas. Ok, está bien, pero ¿por qué es que me caigo tanto? Tú siempre me vas a levantar, pero ¿será que no estoy dejando que antes de caerme tú me pongas la mano y me atajes? Sería mejor si en medio de la debilidad yo le digo al Espíritu Santo: no me dejes caer. Pero le pasa a muchos cristianos que están luchando con formas de pecado específicas luego de haber nacido de nuevo, que seguimos con esas luchas y no dejamos que el Espíritu Santo nos transforme. Tenemos que ser sinceros aquí, hermanos. Reconocer que con mis fuerzas me será imposible. Y aquí hoy el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que esas luchas con nombre y apellido, esas zorras pequeñas que tenemos a veces que entran al campo y hacen un estrago, el Señor te quiere ayudar, pero tú solo no puedes. Si es por tu carne, fracasaste. Pero lo segundo que nos dice la palabra de Dios lo vemos en el versículo 5, la parte A. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí quiero enfatizar dos términos clave que usa Pablo. Él dice los que son. Y en griego la palabra es ontes, de donde viene la palabra en español ente. Alguien que es, alguien que existe. Y se trata de una persona que ha hecho algo durante tanto tiempo que ya es una costumbre. Por ejemplo, un hombre que se dedica a la carpintería, tiene un hijo, desde los 4 o 5 años le enseña el oficio. Ese niño crece, ¿verdad? Toda su vida se hace un carpintero, un profesional. Ese ya sabe pulir, tallar madera, cortar, serruchar con los ojos cerrados. De eso está hablando Pablo, de una persona que ha practicado algo tanto que ya se hizo un hábito en él. Pero también dice que los que son de la carne, es decir, los que están en ese estado, piensan, y el término que él usa aquí es el verbo froneo. Froneo, que significa 3 cosas. Ponga atención aquí. 1, considerar cuidadosamente algo. No es pensar como que, ¿qué ropa me voy a poner para ir al culto del domingo? No, no es ese pensamiento. Es una consideración cuidadosa. 2, preparar la mente de uno mismo, predisponerse. Y 3, desarrollar una actitud basada en un pensamiento específico. Es como si Pablo dijera, se mantienen haciendo algo constantemente, pensándolo en su mente. Y igual como hablábamos en el punto anterior del presente activo, lo mismo dice Pablo. Es decir, se mantienen pensando de esa manera, se mantienen desarrollando esa actitud. Pablo está hablando de un cristiano que poco a poco ha desarrollado una forma de pensar que agrada a la carne, que va en contra de la Biblia. Fue un creyente que un día dijo, ya yo leí la Biblia ayer, creo que no la necesito leer hoy. Y el segundo día solamente vio lo que decía, un versículo y ya. Poco a poco fue descuidándose. Entonces empezó la carne a tomar su terreno, ¿verdad que sí? Porque si no me estoy llenando de la palabra de Dios, la carne siempre va a tener un argumento. De eso nos está hablando Pablo. Hermanos, es una advertencia, es un llamado de atención que nos está haciendo la palabra de Dios, que nos hace el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo. Es como si el Señor nos dijera, si dejas de llenar tu mente de la palabra de Dios cada día, estás en peligro de caer en un estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios. Punto. Aquí no hay término medio. Aquí o mantengo mi mente constantemente llena de la palabra o no lo hago.
Y si no lo hago, estoy a merced del enemigo que está durmiendo conmigo en mi misma cama. Y que no es mi pareja, por si acaso. Soy yo mismo, mi vieja naturaleza. Entonces, lo primero que vimos respecto al andar en la carne es que la carne me hace débil e incapaz de agradar a Dios. También que se puede pensar en las cosas de la carne, vimos en el versículo 5. Pero tercero, lo vamos a ver en el versículo 6, su primera parte, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y es interesante porque la misma palabra que Pablo usaba en el versículo 5 de piensan, ahora cuando dice ocuparse, es el mismo término, el mismo verbo, froneo, que habla de esa forma de pensar. Solamente que los traductores de la Reina Valera usaron dos palabras diferentes, pero él habla de lo mismo, de una forma de pensar y un comportamiento. Galatas 5, 19 al 21, sabemos cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Entonces Pablo nos está diciendo que una forma de pensar donde yo le doy lugar a los pleitos, a la fornicación, a las enemistades, a las borracheras, a la lascivia, a la porneía que habla el griego, que es la promiscuidad sexual, sea física o no. Todo eso es ocuparse de la carne. Hermanos, preguntémonos, ¿será que hay formas de una conducta carnal que son recurrentes en mí? O mejor dicho, ¿cuáles son? ¿Con qué luchas? ¿Con qué formas de pecado estoy lidiando cada día que están ahí? Sé que están ahí, que a veces intentamos ponerlo como por debajo de la alfombra, pero que aún no le hemos entregado al Señor. Hoy el Señor nos está llamando la atención. Y qué bueno que lo haga a principios de año, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de reflexionar, de ser honestos con nosotros mismos y con el Señor. Ocuparse de la carne es muerte. El resultado de un comportamiento carnal será muerte espiritual. Para el que no ha creído en Jesús como su Salvador, esto implica una vida separada de Él, donde no estoy cerca de Dios, sino que soy enemigo de Dios, dice la Biblia. Pero también es una advertencia para los que ya estamos en el Señor, de no deslizarnos, de no descuidarnos, de no caer del estado de gracia, de salvación, a una vida de pecado. Y en algún momento creo que he predicado sobre si se pierde o no la salvación, y vemos que la Biblia dice que se puede llegar. Pero no es algo que se da de la noche a la mañana, no es como un interruptor, fue un proceso. Amén. Entonces cuidémonos, hermanos, de no ocuparnos de la carne. Otra cosa que nos dice el versículo 7 es que la carne es enemiga de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Otra vez, Pablo usa la palabra frónema cuando habla de los designios. Habla de ocuparse, de pensamientos y de designios. Esas tres palabras en español son la misma en el original griego que se escribió en el Nuevo Testamento. Habla de ese pensamiento cuidadoso y una conducta. Enemistad contra Dios. Todo lo que nos diga la carne será en contra de la voluntad de Dios. Como vimos, nos decía en la ilustración, está muy cansado, ya tú fuiste el miércoles al culto, tú no tienes que ir hoy.
todos los argumentos de la carne siempre serán en contra de lo que Dios quiere. Pero hay una última cosa que nos dice el versículo 8 sobre la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es que lo van a agradar un poquito. No es que algunos días les van a ser más agradables y otros no. Es que no puedes agradar a Dios si estás viviendo. Y ojo, quiero volver atrás con lo que les decía de la palabra griega que Pablo usó, ontes, de donde viene el español ente, el que es, el que existe. Cuando Pablo dice los que viven, habla de esa persona, de alguien que ha desarrollado una actitud, un hábito, un comportamiento por el mucho hacer una cosa. ¿Será que, aunque estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo, los que somos aquí cristianos, será que hay hábitos que aún no hemos identificado? Vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles son esas conductas que tal vez yo mismo me he dado cuenta, pero que otros sí lo pueden ver y tú sobre todo lo puedes ver? Examíname, Señor, y muéstrame si hay en mí un camino de maldad. Muéstrame si, a veces sin darnos cuenta, inconscientemente, vengo con años, desde antes de ser creyente, lidiando con ese comportamiento tal vez que fue influenciado por patrones de conducta en mi casa, en mi hogar, donde me crié, en mi familia, que vi a mi papá o a mi mamá o a mi abuelo, a mi abuela actuando de esa manera, y aún luego de venir al Señor, sigo con esa conducta. Necesitamos ser constantemente, hacer esa constante autoevaluación. Pero ya dejamos atrás el andar conforme a la carne y vamos a hablar en este punto final sobre el andar conforme al Espíritu. No nos vamos a quedar solo con las malas noticias, pero sí tenemos que autoanalizarnos, ¿verdad? El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya Jesús nos perdonó, Jesús nos libertó de la esclavitud del pecado a los que hemos sido libres. Si tú estás aquí, si nos ves a través de las redes y aún no has entregado tu vida a Cristo, debes saber que Jesús te va a libertar. Jesús quiere libertarte del pecado, pero hay que aceptarlo, hay que tener fe. Si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, dice la Escritura, serás salvo. Pero pasa algo, es que a veces como creyentes no nos damos cuenta que nuestra libertad es en serio. Y nos sentimos con una culpa porque aunque hay luchas contra la carne, pensamos que Dios no nos ama y uno puede sentir como que somos los menos merecedores del amor de Dios. Si tú estás sintiendo eso, si tú estás pasando por eso, como la palabra que el Espíritu daba más temprano a través de Ana, si hay alguien que está como el hijo pródigo fuera comiendo algarroba, lejos del Padre, hoy el Señor te dice, yo te liberto. Y yo te liberté, y aunque tú pienses que estás lejos de mí, yo te hice libre. Y yo te hago libre. Y si estás luchando, yo te doy la libertad, te dice Jesús. Pero fíjense lo que nos dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó a la carne. Hebreos 4:15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote como que no nos entiende, sino uno que sí puede compadecerse de nosotros. Hermanos, esto es fundamental en la fe cristiana. Lo que la Biblia nos dice es que Jesús te comprende, que Jesús entiende perfectamente lo que son las tentaciones que tú estás pasando, porque Él fue tentado
en todo igual que tú y yo, pero, hay un gran pero ahí, pero sin pecado. Entonces, como Jesús pasó por esas tentaciones, es decir, que fue atacado por el maligno, aunque no tenía esa naturaleza carnal en él, el enemigo sí lo tentó. Él te entiende y te dice, tú no estás solo, yo estoy contigo. Cuando venga la tentación es el momento donde más voy a hacer presente mi presencia. Y yo no sé quién ha experimentado eso, pero yo sí. Cuando viene algún ataque del maligno o una tentación o lo que fuera, es cuando más el Espíritu Santo uno siente su presencia ahí, literalmente. Es como que te está diciendo, no tienes que pecar. Yo estoy contigo, yo te sustento. Y aunque la vieja naturaleza quiera destruirte, yo te acompaño, te dice el Espíritu Santo. Eso es la vida en el Espíritu. Si se lo va al Señor, déselo con fuerza. Y ese es tu Señor. Ese es nuestro Señor. Ese es Cristo. Un Señor que nos entiende y pasó por lo que nosotros pasamos. El versículo 4 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios me ha declarado justo por la fe en su Hijo Jesús. Ya soy libre del pecado y tengo vida eterna. Perfecto. Como consecuencia, quiero agradar a mi Padre Celestial. Quiero obedecer su palabra. Pero solo puedo hacer esto si el Espíritu Santo es el que me guía. Si le permito que tome Él el control, que ya no vivo yo, mas viva Cristo en mí. Entonces, ¿cómo es que voy a poder obedecer fielmente a la palabra? Rindiéndome al Espíritu Santo, dejándole que Él tome el control, quitándote tú del timón y deja que Él lo tome. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo voy a tomar esta decisión? ¿Me conviene este negocio? No me conviene. Dime tú, enséñame. Pero vemos en el versículo 4 también que nos dice, el versículo 5, perdón. Pero los que son del Espíritu piensan, nos está diciendo, en las cosas del Espíritu. Y lo vimos anteriormente, vimos el término frónema. Se trata de escuchar constantemente la voz del Espíritu. A veces a mí me pasa que voy a tomar alguna decisión que puede ser sencilla. Y lo he tratado de hacer un hábito. Voy a salir de la casa conduciendo, tengo 2 rutas para conducir. Señor, ¿por qué? ¿Por qué calle debo irme? ¿Por qué ruta? ¿Esta, la A o la B? Y trato de escuchar lo que el Señor me está diciendo. Y tengo una anécdota muy interesante que una vez me pasó hace ya unos años, 6, 7 años. Iba para un lugar y iba a salir a 1 hora, me retrasé 10, 20 minutos más. Y justamente en el mismo trayecto que yo iba, hubo un accidente enorme, un camión, una patana, se cayó y causó un accidente muy grave. Que si yo hubiera estado en ese lugar, en ese momento, me accidento. Porque era el momento exacto en el tiempo que yo iba a pasar. Y uno dice, ¿de cuántas cosas me puede librar el Señor y yo ni cuenta me doy? Pero hermanos, ¿cuántas veces sufrimos porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces metemos la pata, como decimos los dominicanos? Con negocios mal hechos que nos va mal porque no buscamos su dirección. Decepciones amorosas porque no oramos lo suficiente, no esperamos lo suficiente. Situaciones laborales, conflictos que tenemos porque no nos detenemos a preguntarle al Espíritu de Dios, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú quieres? Dime tú lo que tú quieres hacer conmigo. El Señor nos manda entonces a pensar en las cosas del Espíritu, a estar ocupando, a estar enfocando nuestra mente en cuál es su voluntad. Amén. Y finalmente el versículo 6 en su parte B nos dice, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. La cura del estrés, de la ansiedad, del TOC,
trastorno obsesivo compulsivo. Se llama ocuparse en las cosas del Espíritu Santo. Lo digo no como médico, sino como pastor. Consejo bíblico. ¿Usted quiere ser libre del estrés? Llénese del Espíritu Santo. Tome decisiones guiadas por el Espíritu y se acabó el estrés. Y le quiero poner un ejemplo de esto que a mí siempre me causa mucha emoción. No es lo mismo yo empezar un negocio basado en mi criterio, en mi razonamiento, que en el criterio del Espíritu. Porque cuando yo ando dirigido por el Espíritu y el negocio de repente va mal, hay una crisis, el socio me está jugando mal o el cliente está actuando de manera incorrecta, yo puedo ir al Padre y decir: Señor, tú fuiste que me metiste en esto, tú me autorizaste en que entrara, y aunque habrá una situación de estrés, porque es difícil, no habrá ansiedad, porque la ansiedad es interna, el estrés es externo. Aunque venga esa situación que diga: Señor, yo voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el que invita paga. Si Él fue que me dijo que entre en ese negocio, yo puedo estar tranquilo que Él me va a bendecir. Y que aunque en este momento yo no vea la salida, Él me va a sacar de ahí. Hermano, pero ¿y si fuera lo contrario? Piénselo. Si me metí en ese negocio, si tomé esa decisión sin buscar su voluntad, ahí llega el dolor. Ahí llega a ponerse la mano en las cabezas. Pero tenemos un Dios tan bueno que clamamos a Él, incluso habiéndole a veces desobedecido, y Él aún así nos escucha, aún así Él tiene misericordia, pero nos podríamos ahorrar mucho sufrimiento y mucho dolor. Amén. Entonces, y quiero finalmente darles una anécdota que me pasó hace poco. Estaba estacionado en un lugar, mi vehículo, estaba reunido con alguien y viene el seguridad del lugar y me dice: venga rápido porque le chocaron su vehículo. Cuando uno escucha eso, uno se preocupa: wow, me chocaron el vehículo, déjame ver qué pasó. Salgo un poquito preocupado, voy a ver, y no fue nada serio, fue un rayoncito, un guayadito como le decimos aquí, una parte delantera del vehículo, pero la forma en que me lo dijeron fue un poco impactante. Y el caballero estaba muy preocupado: le pido disculpas, mi vehículo estaba estacionado, él fue el que lo chocó. Deberíamos haber ido a reportar y eso. Él estaba triste, preocupado, y le digo yo: no se preocupe, calma, caballero, cójalo tranquilo, que ese vehículo como quiera va pronto para el taller. Así que váyase bien, siga su camino, siga con cuidado. Le di un abrazo al caballero. Ese señor casi se puso a llorar de la emoción, de la sorpresa. Porque, bueno, vivimos en República Dominicana, sabemos cómo reacciona la gente cuando tiene un accidente, que hasta conflictos de violencia. Y lo que más risa me da, cuando yo regreso al lugar, el caballero se devuelve y me dice: espérese, tenga esto, me lleva una guanábana y un aguacate. Como diciéndome: tenga, por lo menos, mire, le quiero dar esto. Y bastante buena que estaba la guanábana. Pero yo pensé luego: ¿cuántos conflictos sociales tenemos por situaciones como esa en el día a día por gente que anda en la carne? Gente que no es capaz de permitir que el Espíritu Santo tome control de su vida en ese momento. Es por eso, hermanos, que necesitamos hacer discípulos a la gente, que la gente ande en el Espíritu. Es la única manera que la sociedad va a cambiar para bien. Porque yo no reaccioné como reaccionarían otros. Y sé que ustedes tampoco lo harán en el nombre de Jesús, amén. Sino que reaccionaremos en el Espíritu. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Quiero pedirle al pianista que nos acompañe un momento.